Los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. Juan Carlos Giordano, es diputado nacional del Frente de Izquierda y está con nosotros en la mañana de hoy. La verdad que yo quería invitarlo a Juan Carlos porque me acuerdo que yo estaba en Crónicas algunos años, previo a la elección de hace algunos años, y él había sido invitado y hablamos muchas cosas en ese momento. Que bueno, me parece que previo a la elección estaba bueno invitarlo a él también para repetir eso que pasó hace algunos años. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Te agradezco mucho, gracias por la invitación. Muy ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Cómo llegan al final, cómo llegás vos a nivel personal al final de este periodo de recorrer la calle, de estar con la gente? ¿Cansado, no cansado? Sí, cansado, pero contento. Bueno, hicimos el acto el otro día de cierre acá enfrente del Congreso y la primera reivindicación que hicimos fue a toda nuestra militancia, que es un esfuerzo tremendo. Bueno, acá tengo por WhatsApp todas las fotos que me llegan a las 5 de la mañana pegando los carteles, a las 12 de la noche repartiendo volante en tal cual turno de una fábrica. Tenemos, por ejemplo, una compañera que se llama Lucía, docente, que corrió a la patota del intendente porque no le quería dejar pegar los carteles. En un momento en La Matanza nos amenazaron un sábado diciendo: acá ustedes no pueden venir, estamos en la plaza. Y los compañeros le dijeron: ¿por qué no podemos venir? Y no, porque nosotros acá lo tenemos ganado. Y al otro sábado fueron los compañeros, defendieron el lugar. Bueno, y recorriendo, sí, los candidatos, distintos lugares, han sido muy importantes, apoyando también las luchas. Ha habido luchas, a pesar de que, bueno, que la CGT las carnería y ya, bueno, hoy ya Daer, Moyano... Qué raro lo ¿no? de la CGT, ¿no? Ahora se corrieron todos para el otro lado, primero estuvieron con el gobierno, apoyaron al gobierno, hay que decirlo abiertamente. La CGT fue parte de muchas de las reformas. Recién hablaba fuera del aire y te decía, y ahora se lo trasladamos a nuestros oyentes, cómo mucha gente se va corriendo de lugares y la propia sociedad se va olvidando, ¿no? Claro. Porque... Massa, Urtubey han sido hoy opositores funcionales al gobierno, a muchas de las cosas que pasan, y lo mismo pasó con la CGT. Claro. La CGT le fue funcional a muchas de las reformas que llevó adelante el gobierno y que hoy todo el mundo se agarra a la cabeza. Bueno, Massa y Urtubey tranquilamente podrían haber ocupado el lugar de Pichetto acompañando a Macri. Claro. Sí. Bueno, lo dijimos el otro día en el acto, claro. Yo fui diputado en el último tramo de la banca que logró Néstor Pitrola y Miriam Bregman en el 2017. Y Héctor Daer era el diputado nacional del Frente Renovador. Cuando fue la rebelión del robo jubilatorio en el 2017, ellos, aparte de no convocar, estoy hablando de la CGT, ya habían firmado una solicitud diciendo hace falta la reforma laboral. Y ahora se pasaron con Alberto Fernández. Bueno, Hugo Moyano votó a Macri en 2015 y ahora está con Alberto Fernández. Bueno, sí, quiero decir... están las elecciones, pero hay luchas, hay conflictos. La CGT, ¿dónde están los dirigentes sindicales? Bueno, entonces, por ejemplo, una huelga muy grande de docentes autoconvocados en Salta, donde nuestro compañero Jorge Adaro fue a darle la solidaridad. Mucho no salió la noticia, pero hubo petroleros de Santa Cruz, donde fueron liberados, procesados en su momento por luchar una causa armada. Ahí viajaron el Pollo, Sobrero, Mónica Soltagüe, que es nuestra diputada nacional. En Córdoba ocuparon la planta los obreros molineros de Minetti. Y ahí estuvieron nuestros compañeros. Bueno, hemos dado la pelea electoral con un gran esfuerzo militante. Bueno, ahí estaban saliendo cuánto es el gasto de los partidos, ¿no? Tradicionales. Se votó hace poquito en el Congreso una de las pocas leyes que votaron en estos previos a las elecciones, y fue la ley para autorizar ya directamente a las empresas, no a los empresarios individuales que ya estaban facultados para eso, sino que a las empresas para apoyar económicamente a los partidos tradicionales. Por supuesto, nosotros votamos en contra. Así que bueno, como los compañeros dicen, la campaña, claro, es a pulmón, con un gran esfuerzo, pegando los carteles, repartiendo los volantes, haciendo las pintadas y dando, bueno, la pelea por el voto, porque hay que dar muchos argumentos. Claro, sí. No te voy a preguntar por propuesta, porque obviamente estamos en veda electoral, así que la idea no es preguntar por propuesta, sino comentar un poco la realidad, no ser espectador de esta realidad. Sí. ¿Cuál es la realidad hoy que vos ves de la Argentina, tanto social, cultural, económica? ¿Cómo la estás viendo la Argentina? Cada vez Argentina se está degradando más. Si uno fuera a hacer una definición técnica,
política más específica de Argentina, somos una semicolonia de las grandes potencias del imperialismo de Donald Trump y demás, a la cual Macri ha dicho hay que abrir el país al mundo y de ahí nos vamos a salvar. Todos los índices económicos, el otro día hubo un columnista diciendo no voy a hablar de política, voy a hablar de cifras, y las cifras son tremendas, son contundentes. Bueno, creo que hubo 240.000 despidos en el último año, la inflación de llegar... pero son 240.000 despidos y el presidente no llora por esos 240.000, llora por la campaña electoral. Sí, claro, bueno, repudiable, todas las lágrimas de Macri, de Vidal, en el medio de una situación desesperante, porque es una situación desesperante, efectivamente. El robo salarial... O a lo mejor llora por esos 240.000, no sé, o por a lo mejor llora por eso, qué sé yo, habría que preguntárselo a él, ¿no? Sí, pero... sí, es una hipocresía tremenda. Son todos, bueno, estos juegos de o pegar un grito o llorar en el último tramo, pero ya es un gobierno que se está viendo el repudio popular en todos lados. Un repudio popular que en muchos lados está contenido por la traición de la CGT y todo lo demás. Sí, por los medios también hay que decirlo. Por los medios, sí. Y también hay una incertidumbre de mucho decir, bueno, pero si no es Macri es el gobierno anterior. Y el gobierno anterior, bueno, si uno dice, tenía algo más en la heladera, lo que pasa que el futuro del país, y ahí volviendo a cómo está Argentina está atada políticamente y económicamente a los dictados del FMI. Uh-huh. Esto no es un eslogan en campaña, sino que es la realidad cruda, en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional es una mala palabra desde la época de la dictadura militar para acá, es decir, la deuda externa que en Argentina es ilegítima, fraudulenta, usurera y todo lo demás, tiene un origen en el genocidio. Y detrás del genocidio estuvo el FMI, el Banco Mundial, el imperialismo norteamericano y demás, para imponer un plan económico que desde ahí, con distintas formas y bajo distintos matices, quedaron, la deuda externa quedó. Fue una deuda completamente ilegítima y fraudulenta porque... Claro, pero es interesante eso que decís y es bueno meterse en la historia porque en definitiva lo que quería el Fondo Monetario y por ahí los grandes capitales internacionales era que Argentina no pudiera desarrollarse como potencia industrial para ser solamente un país agroexportador, que es lo que se viene viendo en los procesos que después se dieron, como en el caso de Menem, sí, como en este periodo también. Claro. Es decir, no se desarrolla nunca la industria ni permite crecer a la Argentina como potencia, ¿no? Efectivamente, claro. Porque había un plan ideado de los Estados Unidos para que ciertas regiones hubiera un país desarrollado y los otros abastecedores de materia prima. Y que Argentina aporte, lo que tenemos, ¿no es cierto? La carne, el trigo, la leche, el petróleo, el gas, y que también lo haga Venezuela, y que también lo haga Chile, y que también lo haga Bolivia, y que también lo haga Perú, con grandes riquezas, porque si hubiera un mercado como y el país industrial de Latinoamérica era Brasil. Sí, claro. Eso se ideaba por regiones, era una cuestión de geopolítica. Pero al tener una dependencia de las multinacionales, de los bancos y del imperialismo, la deuda externa es el mecanismo de saqueo, de corrupción y de entrega, lo peor que hay, porque estos 57.000 millones de dólares, para poner un ejemplo, del FMI, que entró ahora el 80%, está impedido de que un dólar vaya a reactivar la economía. Quiere decir que para salvar la fuga de capitales, salvar la especulación con el dólar, pero detrás de esa deuda, aparte que ya va a ser impagable esa deuda, viene el sometimiento político. Claro. Entonces ahora cualquier renegociación que se haga, Puerto Rico renegoció la deuda a principio de año y hasta yo después pero cualquier renegociación que se haga, el FMI te dice, bueno, muy bien, si vos debes 50, te la estiro un poquito, en algunos años me vas a deber 100, que ya es un interés sobre interés tremendo, pero te dice flexibilización laboral. ¿Qué tiene que ver el FMI con la economía argentina para decir flexibilización laboral? Lo que necesitan es que vos le pagues. Flexibilización laboral. La reforma jubilatoria, le echan la culpa a los jubilados o al avance de la humanidad que ha logrado una mayor longevidad para decir, entonces ahora atacamos a las jubilaciones, que son conquistas que tenemos, ¿no? Ahora vuelven los tarifazos. El FMI dice, ojo, manteneme a raya, Entonces, y la degradación, claro, la dependencia, es decir, si uno analiza Argentina, es Argentina, pero si analizás los países que no están en recesión y están en crecimiento como Perú, Chile,
el robo salarial es el mismo. Viste que el discurso es que si vos te salís del Fondo Monetario Internacional de alguna manera y no acatás y no aceptás sus políticas, te caes del mundo. ¿Y es tan así o hay ejemplos en el mundo que han salido de esa dependencia y no se han caído? No sé, contáselo a la gente. Claro, sí, no, es importante. Bueno, cualquier acreedor falso, como es el FMI y los grandes bancos y demás, dicen, claro, si no me pagas la deuda, acá viene un hecatombe. Primero porque esa deuda no se tiene que pagar porque es ilegítima y fraudulenta, ¿no? Y esta que va a entrar ahora, que está entrando del FMI, al no invertirse ni un peso en trabajo, salud, educación y demás, ya lo es. Segundo, Argentina ya dejó de pagar la deuda con el argentinazo. En el argentinazo hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Primero, la crisis del 2001 no es por haber dejado de pagar la deuda. La crisis del 2001, donde estalló todo lo que fue por pagar. Después del argentinazo, que fue la rebelión popular, Argentina dejó de pagar por varios años, durante 5 años. No se combatieron los males de fondo, pero sí lo que se hizo fue por lo menos pagar 2,5 millones de planes sociales porque se dejó de pagar la deuda. Eso nadie lo dice y nosotros sí lo reconocemos. Segundo, hay un fallo del juez Ballestero, año 2000, que dice la deuda es ilegítima, fraudulenta. YPF en la época de la dictadura la hicieron poner de garantía de empréstitos que después no vio y nadie vio. Ya está catalogada la deuda, un juicio. Ningún país del mundo salió de las manos del Fondo Monetario Internacional. Grecia, ejemplo; Portugal, ejemplo; Haití, ejemplo; Nicaragua, etcétera, etcétera. Hay otros países, por supuesto. Recientemente Guillermo Calvo, que es un economista del establishment, dijo: si Argentina deja de pagar la deuda, ¿quién se perjudica? El FMI. ¿Quién entraría en crisis? El FMI. Recordó una vieja frase de Keynes que dijo: si uno debe 10, el problema es el deudor. Ahora, si uno debe 1.000, el problema es del banco. Claro, porque el banco dice, vos me debes 1.000, vos me debes 1.000, en algún momento esas deudas terminan siendo o generan una crisis social enorme y hay un estallido, o terminan diciendo, bueno, no se puede pagar, no se puede pagar. Ha habido un estudio hace poquito de especialistas de Harvard, no me recuerdo el nombre ahora, porque son extranjeros, constataron 200 default, como se dicen, o 200 no pago de la deuda externa a lo largo de la historia de la humanidad de los distintos países. Dejaron de pagar de las deudas Estados Unidos, Inglaterra no nos pagó la deuda después de la Segunda Guerra Mundial y era una deuda legítima porque era deuda que le debían de carne que había aportado, le había exportado a Argentina, carne, cereales. Acá en Latinoamérica en la década del 80 hubo un montón de países que no pagaron. Alemania en 1923 no pagó la deuda. Donde se logró en su momento países socialistas y demás, como una primera medida por un estado de necesidad, que si se pagaba la deuda no se podían combatir los males sociales, se dejó de pagar. Rusia en 1917, Cuba en su momento. Estoy hablando deuda externa porque es uno de los males de los males. Eso es para empezar a combatir los males. Porque si Argentina dejara de pagar, ahí tenemos plata fresca para empezar a combatir los males sociales. Ahí claro. Está. Y si no pagáramos, ¿tendríamos la capacidad como país hoy como estamos, con nuestra capacidad instalada, con nuestro propio empresariado, con nuestro propio sindicato, con nuestros propios trabajadores de salir? ¿En cuántos años podríamos salir? Y por ejemplo, fíjate el dato que te voy a dar. Si se dejara de pagar la deuda y no se pagaran estas cifras siderales de las tasas de interés, Argentina podría estar en condiciones de construir 2.000 viviendas populares por día. Otra vez, si 2.000 viviendas populares de $50.000 cada vivienda, el valor que se va para pagar la deuda y las tasas de interés, 2.000 viviendas populares. O sea, si nosotros un año no pagamos la deuda externa, podemos construir con esa plata 750.000 viviendas anuales, 750.000 viviendas anuales. Si vos convocás a todas las constructoras del país, no podrían construir 750.000 viviendas, porque no da. O sea que el déficit habitacional es de 3,5 millones de viviendas. Quiere decir que si vos explicás qué podrías hacer con lo que se paga por una deuda que el pueblo no contrajo, ilegítima y fraudulenta, es decir, convocás a todas las fuerzas para sacar el país de la recesión y empezar porque la construcción tiene un efecto multiplicador muy grande. En todas las ciudades y los pueblos. En todas las ciudades, la construcción, es el cemento, el gozo, la madera, el acero. Una cosa,
sería un plan y una forma también de hacer que las grandes conglomerados de las ciudades dejen también de estar de alguna manera llenas de gente sin hacer Tremendo. absolutamente nada, porque vos podés de alguna manera hasta construir en el interior del país, pero obviamente también te tenés que ocupar de darle trabajo a esa gente en el interior. Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, en Zárate presó el gobierno de Cáfaro, que es ahora kirchnerista, con 3 asentamientos y tiene 40 asentamientos. Claro. Vas a Ushuaia y vos decís, no podés vivir más en el centro, la gente le gana a la cordillera, a la cosa, porque no tienen. Y bueno, eso se podría hacer, construir escuelas, construir hospitales. Empezar por el ABC, porque el capitalismo te empieza a liquidar el ABC. Es decir, vos vas a cualquier lugar y te dicen, acá tenemos un problema del agua. ¿Cuál es el problema del agua? No tenemos agua. No, pará, ¿cómo no tenemos agua? En la costa. No tenemos agua, hace falta una planta potabilizadora y cuando te abren la canilla aparece negra, roja, verde, y le decís, pero pará, ¿me puedo bañar con eso? Y tratá de bañarte, sí, pero no pruebes una gota. No sé, todos los lugares son tremendos, General Rodríguez, vas a Santa Cruz, vas a cualquier provincia y te dicen, el agua, acá no pasa el colectivo, acá se inunda, ni que hablar de los hospitales. En Santa Cruz me dice Mónica, che, denuncia, ella viajó a Santa Cruz, los hospitales no dan turno 4 o 5 meses. Fui a Zárate y me dicen, acá en el hospital no dan turno de 4 o 5 meses. Fui a San Fernando, che, vos sabés que el hospital acá... O sea, está todo casi legislado, el capitalismo ya es eso. Entonces, bueno, estamos hablando por lo mínimo, salario, trabajo, salud, educación. Lo del capitalismo me parece que es algo analizable, digamos, como sociedad, y también algo que está haciendo el capitalismo es la degradación del planeta, ¿no? Sí. Que la izquierda habla mucho de lo que es la degradación del planeta y de no cuidar de alguna manera la producción que se llama circular, ¿no? Reutilizar los recursos para que de alguna manera esos recursos no terminen. Claro. Sí, dejarle la... No hay muchos partidos políticos que se ocupen de eso. No. Por eso las nuevas generaciones que se preocupan por causas nobles y todo lo demás, tienen como un punto central, no a la Barrick, no a Monsanto, no a Chevron. Y el único proyecto que hay en el Congreso de la Nación contra la Barrick, ahora que recuerdo, es el proyecto que presenté yo en su momento, 2017. Decíamos fuera la Barrick porque lo presentamos alrededor de cuando fue el derrame de Veladero. Y bueno, la ley de glaciares, que se llevan todos. Nadie habla de eso, efectivamente. Monsanto, Chevron. Y acuerdo con Chevron que nunca nos enteramos qué decía, nunca se ¿no? pudo. Bueno, nunca. Fíjate cómo y este gobierno había prometido que se iba a saber. Sí. Me acuerdo Laura Alonso, una de las principales impulsoras, cuando lleguemos vamos a mostrar el acuerdo con Dijo Chevron. Que la convencieron en 15 minutos. Ella venía de hace muchos años ahora, con esa idea. Ahora en 15 minutos le dijeron, che, pero vos sabés que eso no se puede, y la convencieron y ella se convenció. Bueno, son los pactos secretos, efectivamente, como la fórmula de la Coca-Cola o del Fernet. No se puede conocer, pero fíjate vos que no es que no la puede conocer la izquierda, no lo puede conocer la Corte Suprema, se presentaron recursos. Y bueno, ahí están toda la letra chica. Que la letra chica, si vos decís del acuerdo con el FMI último, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces sí, son cosas secretas, porque efectivamente ellos dicen para la confidencialidad, porque es un parámetro mundial, de que un banco, de que una multinacional no pueden tener esos datos. Y ahí está el saqueo, ahí están las prebendas que los gobiernos, dependientes de las multinacionales y de los bancos, evidentemente que guardan como un secreto. Y bueno, sí. Por eso digo, cuando Argentina está sometida a la entrega, a la dependencia y demás, no solamente desde el punto de vista digamos, del hambre, de la pobreza y demás, sino del saqueo de los recursos naturales. Cuando hablamos de capitalismo, te voy a llevar a tal vez una discusión más filosófica. Sí. ¿Se puede salir a nivel global de este capitalismo tan instalado, enquistado, inclusive en la mente de las personas? Porque yo creo que hoy el capitalismo de alguna manera ya está metido en todos nosotros como una forma, como un ADN, ¿no? Porque en definitiva todo el mundo piensa, bueno, no hay otra forma de vivir que no sea a través de esta sociedad capitalista, y el propio, por ejemplo, yo sé que la izquierda no comulga demasiado, pero el propio Papa Francisco dice tenemos que ir a un capitalismo más social, a una justicia más social, porque de alguna manera este capitalismo así no puede seguir funcionando. Sí. Pero no piensa en salir del capitalismo. No, porque el capitalismo son las grandes prebendas para el Vaticano, la Iglesia, acá se le paga el sueldo todavía a los obispos, a los curas, 130 millones de pesos por año, y son subvencionados. No renunciaron al 100% de eso. No renunciaron. Van a vender el Luna Park. Otro día salió que el Luna Park es de Cáritas, el Luna Park.
Acá hicieron el verso diciendo, no, gradualmente el Estado le va a dejar de pagar los 130 millones de pesos. Claro, no. porque lo dieron como información hace un tiempo. No, eso se lo sigue pagando en primer lugar, y en segundo lugar siguen los privilegios tremendos en todo sentido, porque por ejemplo la subvención estatal para la educación privada, donde la mayor beneficiaria es la Iglesia Católica, sigue existiendo, y bueno, ni que hablar de las tierras, las exenciones impositivas y tantas otras cosas. Pero volviendo al tema, sí, se quiere instalar de que ahora volvió la teoría que hay un capitalismo neoliberal salvaje, claro, y un capitalismo consumista más social que encarnaría Alberto Fernández. Uno lo encarnaría Macri, otro... sí, primero, cuando algunos países empezaron a construir el socialismo, estoy hablando de Rusia en su momento, en sus orígenes, Cuba y China, se empezaron a combatir los males capitalistas de verdad. Estoy hablando del hambre, la pobreza. Eso duró y fue un aliciente para decir, bueno, contra el capitalismo, un tercio de la humanidad empezó a vivir el socialismo. Lo que pasa es que lamentablemente, esas experiencias retrocedieron de vuelta al capitalismo, involucionaron. No porque el socialismo no sea un sistema correcto por el cual luchar, sino porque hubo una casta burocrática que fue el estalinismo en Rusia, en su momento el maoísmo a lo que llevó en China, que se retrocedió. Y hoy estamos diciendo, bueno, estamos previo a 1810, como diciendo los héroes patrios cuando decían nos vamos a liberar, nos tenemos que liberar, y bueno, no había ejemplo, y bueno, se liberó. ¿Y qué le decís? En 1917 fue el primer Estado socialista y no había ningún Estado socialista. Es decir, ¿cómo era el Estado socialista que peleaban Lenin y Trotsky? Bueno, era un Estado socialista con otras bases, que son las mismas que nosotros queremos lograr. Por supuesto que no tiene nada que ver, bueno, si queremos los otros que tergiversan el nombre del socialismo, Maduro, el chavismo. Un socialismo, Maduro no es socialista. No, es un capitalismo alambicado de tal forma que vos imaginate, socialismo pagando la deuda, socialismo reprimiendo a los trabajadores, socialismo pagando 7 a 8 dólares su salario, reprimiendo partido único, bueno, es una barbaridad. No tiene nada que ver con eso. Entonces todo eso manchan a veces las banderas limpias de lo que es una sociedad más justa, una sociedad más... He estado en muchas discusiones entre representantes de la izquierda y tal vez personas más liberales que dicen está todo bien desde lo ideológico la izquierda, pero lo que tuvo la izquierda es la falta de muchas libertades individuales y la represión de muchas libertades individuales. Eso es esa deformación la que vos contás. ¿En dónde dicen eso? Y por ejemplo en Rusia. Por ejemplo, claro, pero... No te hablo puntualmente de Argentina. Sí, no, está bien, claro, en Argentina no, por supuesto, porque nunca hubo un gobierno de los trabajadores de la izquierda. Pero Rusia, por eso hay que distinguirlo desde 1917 a 1924, porque de 1917 a 1924 fue el país donde mayores libertades democráticas existieron. Fue un gobierno no del partido bolchevique, fue un gobierno de los trabajadores, de los soviets, que eran como organismos, como si fueran acá de diputados, obreros, campesinos y soldados, que decidían todo. Vamos a reactivar esto, vamos a reactivar esto. Vamos a construir vivienda, vamos a construir vivienda. ¿Quién la decide? ¿El presidente? No, la deciden un organismo colegiado y votado, discutido, quiénes eran los delegados y todo lo demás. Desde el punto de vista de la cultura, del arte, de los medios de comunicación, una libertad completamente absoluta. Eso involucionó porque hubo una contrarrevolución estalinista que después degeneró todo, fue todo horrible. No, el socialismo no es sinónimo de libertades, de cercenar las libertades individuales. Nunca lo haría en Argentina, eso, digamos. Y esa preocupación que tienen por ahí justamente los capitalistas y los empresarios a que le van a cercenar su libertad individual, económica, de derecho de propiedad, eso quedaría fuera de cualquier argumento. En el caso de un gobierno... Imagínate vos que ellos te dicen, si bien el socialismo me van a cercenar la propiedad privada, cuando son todos los días los que roban la propiedad privada, del salario, del trabajo o de lo que fuere. Hoy lo único que se conocen de los bienes personales de una persona es el laburante del jubilado, que vos sabés cuánto gana y dónde vive. Ahora, vos sabés cuánto gana, dónde vive, dónde lleva las ganancias, dónde las saca un capitalista, un banco, una multinacional. No. Si vos
haces esa no radio. No sabés de muchos millonarios que después la blanquean y la traen. O claro. sea, en ese momento no la sabés. Pero vos sabés lo que es hacer esa radiografía. Si vos te llegáramos al gobierno, en vez de decir la pesada herencia, decir, mira lo que hicieron todos los gobiernos, a los trabajadores, a los jóvenes, mirá lo que hicieron con esto, mirá lo que hicieron con esto. Y la izquierda podría decir, con esto opinamos que debería ser de tal forma. Ahora, cuando vos decís un gobierno de trabajadores, es un gobierno de los docentes para que la educación, los que defienden la educación pública, decidan ellos qué hacer. Los profesionales de la salud, cómo defender el hospital público. Y así con todas, y la fábrica, muchas de ellas han sido recuperadas por sus trabajadores porque sus empresarios se han ido. Y han sido, por ejemplo, la cerámica de Neuquén y un montón de ahora cooperativas. Las abandonan porque la bolsa de Tokio está mucho más elevada, entonces dicen, bueno, cerramos la fábrica y ponemos la plata en la bolsa de Tokio. Ahora, cuando queda la fábrica y es recuperada por sus trabajadores, y se le dan créditos baratos y demás, empiezan a funcionar, empiezan a generar mercancías, esos obreros empiezan a tener un salario. Esos son ejemplos muy importantes para pensar en una sociedad distinta. Juan Carlos, esa fue la idea de esta nota, no hablar de propuestas, sino sí, de claro. alguna manera estar todo el tiempo repensando la sociedad, me parece, y me parece que salió bastante bien y atenido a las reglas electorales. No nos va a esperar Patricia Bullrich abajo diciendo porque hemos violado la veda ni nada por el estilo. Bueno. No, te agradezco, verdad, y bueno, felicitaciones por la radio y mucho nivel al reportaje en el sentido de llevar un poquito más el debate, una cuestión más de fondo, que es bueno también reflexionar, aunque sea con esos datos, y con esos datos, aunque sea no, con esos datos el voto también para el domingo. Bueno, muchas gracias Juan Muy Carlos amable, Giordano, muchísimas diputado gracias. nacional de la izquierda en El Arranque. Muchísimas gracias.